con quien voy a presentar toda la exposición. Solo vamos a hacer nosotros dos. A ustedes dos nada más. Exacto. Entonces, de acuerdo. Me supongo que ya estamos la mayoría, entonces quisiera yo agradecerles a todos los compañeros que integraron el equipo número uno, a los jóvenes González Alcántara, Jurado García, Martínez Monroy, Morales Granados y Pérez Torres. Son los equipos que desarrollaron la práctica número uno y las van a presentar para todos sus compañeros de los demás equipos. Entonces, por favor, les pediría a los integrantes de los demás equipos que pongan atención a la exposición, por favor. Y obviamente si tienen alguna pregunta, me gustaría que la anotaran y al terminar su exposición lo pudiéramos hacer una especie como de preguntas y respuestas. Ok, muchachos, adelante. Muchas gracias. Al contrario, profesor. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a presentar lo que es la estructura de una computadora, empezando desde lo básico que sería el software, continuando por el hardware. Ahora, la arquitectura es un diseño conceptual. De hecho, existen varias arquitecturas para una computadora. Esto ya depende mucho de la funcionalidad que se vaya a dar. Un ejemplo. Podría decirse que existen 4 tipos de computadoras principales en el mercado, la que es la de uso casero, la común, la que se encuentra en una tienda Office Depot, en una Steren, por ejemplo. Ahora, también existen las computadoras gamers, que son las que le siguen en popularidad, las que tienen una tarjeta gráfica más desarrollada, los que tienen un mejor procesador y en sistema operativo, bueno, ya tienen algo más específico. También están las de diseño, que esas se usan mayormente, por ejemplo, en la arquitectura, en trabajos de ingeniería, y esos serían los 3 tipos de computadora. El cuarto ya sería un poco más un tipo de servidor. Los servidores, bueno, son para la funcionalidad de soportar los servicios de algún tipo de programa o una base de datos. La que sigue, compañero. Ahora, los elementos que intervienen en un funcionamiento de la computadora se dividen en 3 partes. El humanware, por ejemplo, somos realmente nosotros le damos la funcionalidad a una computadora. Somos desde quien va a indicarle a la computadora qué tareas queremos que realice y en muchos casos, incluso nosotros como ingenieros, somos quien las tiene que armar, quien las tiene que saber qué es lo que tiene que venir dentro de la computadora para que haga las tareas que nosotros queremos que haga, ya sea en cuestión de funcionamiento o de energía, saber cuánta energía va a consumir mi computadora para que haga ciertos procedimientos. Seguido por el software, que se trata de un conjunto de utilidades y sistemas operativos que realmente serían programas, el BIOS, sistemas operativos y drivers. El hardware es básicamente lo tangible, desde lo que es el gabinete, la tarjeta gráfica, el microprocesador, la tarjeta madre y, claro, el chip que soporta el BIOS. De hecho, hay algo para diferenciar lo que es el hardware y el software, que se comenta mucho, es que es cuando una computadora falla, con el que se enojan es con el software y con quien se desquitan es con el hardware. Realmente lo que pasa. La que sigue. Yo les voy a presentar lo que es el software, empezando desde la BIOS. La que sigue, compañero. La BIOS. La BIOS es el sistema más básico de la computadora. De hecho, él está soportado en un chip que tiene su propia pila dentro de la tarjeta madre y al momento en que se enciende la computadora, esta pila envía la señal, bueno, le envía la energía al chip para que el BIOS corra. Dentro del BIOS, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Básicamente sería la configuración básica de la computadora, desde la hora, desde la fecha y el más importante incluso para mí es elegir cómo se va a arrancar la computadora, dependiendo si se tiene un disco duro, 2 discos duros, discos de estado sólido. Nosotros desde la BIOS indicamos cuál queremos que arranque primero, que tenga el sistema operativo. Ahora, el BIOS, una vez que manda la señal de cuál va a ser el arranque, empieza a aprender lo que es el procesador, la tarjeta madre, todo el hardware de la computadora. ¿Sí? Por favor, compañero. Los controladores. Los controladores podría decirse que es el que sigue, ya que es el puente entre el hardware y el software.
Es lo que nos va a ayudar a que la funcionalidad de los periféricos que se tengan instalados dentro de los periféricos que estén conectados a la computadora puedan funcionar, ya sea un escáner, ya sea una impresora, e incluso el mouse va a necesitar, la computadora va a necesitar un driver para que esto pueda funcionar de manera correcta. Los drivers serían, se puede especificar como el puente entre el software y el hardware. Es algo muy importante y hasta cierto punto es un poco tedioso porque no hay como drivers universales. Por ejemplo, cada fabricante, cada compañía tiene sus propios drivers con los cuales vienen con el hardware que se compra. Por ejemplo, cuando se compra una impresora, la impresora trae su disco donde ya vienen los propios drivers o ya más actualmente ya únicamente te dan la liga, te dan el código para que tú lo descargues desde internet y se pueda hacer la instalación de manera correcta. Ese sería, digamos, el ejemplo más básico. Claro que hay drivers internos que propio Windows ya vienen y hay algunos que se pueden instalar y desinstalar directamente desde la página del sistema operativo para que la computadora tenga su funcionamiento correcto. La que sigue, por favor. Lo que comentaba, el sistema operativo. El sistema operativo, bueno, haciendo la comparación con los drivers, si el driver es el puente entre el hardware y el software, el sistema operativo es el puente entre la persona, entre el humano y la computadora, ya que si solamente estuviera el BIOS, realmente no se podría hacer mucho uso de una computadora comúnmente. El sistema operativo lo que nos va a ayudar es que nos va a tener la manera en que nosotros podamos usarla de una manera más fácil. De hecho, el más común es Windows, ya que digamos que se tiene un interfaz amigable entre la persona y la computadora, ya que es sumamente fácil de usar, es muy instintivo, a comparación de Linux, que sería un sistema operativo más dedicado. Como es un software libre, nosotros podemos, de hecho, nosotros mismos podremos crear nuestra propia versión de Linux y poderlo correr en cualquier computadora. De hecho, una computadora puede tener hasta 2 sistemas operativos, Windows y Linux. Ya es hacer una partición y poder cargarle los 2 sistemas operativos. Ahora, también hay un tercero entre los más comunes, hablo de los 3 más comunes, que sería Mac, que realmente a nosotros como ingenieros siento que Mac es un desperdicio, ya que no es tan libre como lo sería Windows o como lo sería incluso Linux. Tiene más restricciones en cuestión de uso, de uso profesional. Obviamente, si es para diseños, eso no hay mayor problema, pero por ejemplo, nosotros que nos encargamos de desarrollar y programar, ciertamente yo recomendaría Linux, que sería, digamos, lo más notable para una ingeniería. El que sigue, compañero, por favor. Las aplicaciones. Las aplicaciones sería el último nivel de software que tenemos, ya que básicamente es para lo que queremos una computadora, ya sea desde un blog de notas, desde Explorer, Zoom, y ahora, claro, está Zoom con las clases en línea, eso se dio mucho a notar, pero realmente viene enlazado con lo que les decía al principio. Nosotros hacemos las computadoras o usamos las computadoras de manera que queramos las aplicaciones. Y vuelvo con el mismo ejemplo. Si vamos con una computadora de diseño, lo más común es AutoCAD, todos los que son los CAD. Tendría que ser una computadora dedicada para que pueda soportar AutoCAD sin mayor problema. En nuestro caso, como ingeniero, por ejemplo, sería MATLAB. MATLAB es un programa muy, muy pesado para algunas computadoras y ciertamente se necesita un poco de una computadora más especializada para poder realizar el funcionamiento correcto de MATLAB. Estos serían en sí los niveles del software para que nosotros podamos entender cómo se estructura una computadora, desde el arranque que es la BIOS, desde el sistema operativo, los drivers y posteriormente los programas que vayamos a usar. Esto sería en cuestión del software. ¿El que sigue? Y el hardware le toca a mi compañero Donovan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Yo voy a continuar con la explicación física de un sistema computacional. Primero,
Los elementos del hardware actúan como intermediarios entre el sistema operativo y el usuario final del dispositivo, ya que transfieren, procesan y almacenan la información. Al igual que cualquier mecanismo, se requieren piezas con una función característica. En pantalla podemos observar 6 elementos fundamentales para la arquitectura de una computadora. Voy a explicar uno por uno. Y principalmente pues es la placa madre. Es el circuito que maneja todos los impulsos eléctricos, todas las interconexiones de los dispositivos antes mencionados, y que también interactúan con el usuario. Después tenemos al CPU, que interpreta todas las instrucciones, tanto de las periferias como instrucciones secundarias o en segundo plano del resto de la computadora, ya sea de la memoria RAM o de la tarjeta de gráficos, el lector de Blu-rays. Ahora, tenemos a las memorias RAM. Los dos tipos de memoria dentro de un sistema computacional son el disco duro y la memoria RAM. El disco duro es el tipo de memoria que almacena de forma física los datos del usuario en todo tipo de formatos. Además, puede modificar o eliminar la información que se metió al disco dependiendo de las necesidades del usuario. Por otra parte, la memoria RAM es necesaria para que el CPU desarrolle operaciones dentro del sistema computacional. Viéndolo como una analogía, si consideramos a las personas como unidades de memoria RAM, levantar un bloque de 10 toneladas será más fácil entre más cantidad de personas tengamos. Ahora, esto es parte de los elementos más importantes, que es la fuente de poder, ya que suministra de forma constante y regulada la electricidad para el ordenador. También previene daños por contracorriente, descargas eléctricas o apagones. En pantalla podemos ver las periferias, que son quienes tienen contacto directo con el usuario, ya sean de entrada como el mouse o el teclado, o de salida como el monitor y las bocinas. Por último, es evidente que la tecnología mejora cada vez más y mucho más rápido que hace 20 o 30 años. Y esta constante innovación se aprovecha de tal manera que enfocamos el desarrollo a módulos para medrar el dispositivo que tengamos. Por ejemplo, una tarjeta gráfica con mayor capacidad proporciona una mejor capacidad de renderizado en, no sé, tal vez alguna simulación de fluidos o alguna renderización. Generalmente se utiliza para sistemas operativos gráficos. También podemos ver el sistema de enfriamiento, que como todos sabemos, el CPU trabaja mejor cuando las temperaturas son más bajas. Entonces, un sistema de enfriamiento previene que la placa madre pase por encima de 20 grados Celsius. El disco duro también puede ser sustituido por un disco de estado sólido que se maneja con puras compuertas lógicas. Y por otra parte, un monitor de buena calidad prácticamente se refleja en mejor resolución, que también utiliza una capacidad del CPU mayor. Por lo tanto, si se cambia un componente por uno mejor, es necesario cambiar los demás componentes. Muchas gracias. Sería todo de mi parte y también de nuestro equipo. Con eso terminamos la exposición, profesor. De acuerdo, muchas gracias. No sé si sea necesario hacer alguna intercomunicación con sus compañeros para ver si tienen alguna pregunta o si tienen alguna observación o quisiera agregar algo sobre esa presentación de sus compañeros. Adelante, bueno, si gustan hacer preguntas sin problema. ¿Alguien de los equipos que desee compartir parte de lo que sus compañeros nos explicaron? ¿No?
¿Sí quedó claro para todos entonces, muchachos? Sí, profe, todo claro. Sí, profesor. Sí quedó claro, Profesor, profe. a mí se me quedó muy claro. Ok. Bueno, yo lo único que quisiera, antes que nada, si no hay preguntas, obviamente, el, el desarrollo de su práctica, yo les agradezco mucho la intención que ustedes nos presentaron, mejor dicho, la parte de valoración que ustedes hicieron de su resumen. El, el contenido es lo suficientemente entendible para poder hacer una configuración de lo que es una computadora. Nada más, esto es nada más como una pequeña aclaración. Es importante que ustedes cuando ya desarrollen una práctica normalmente, siempre buscamos darle una secuencia a lo que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en el caso específico como la computadora, ya ustedes investigaron todo lo que es la parte de la teoría, entonces pues ya tenían todo en mente de cómo se construye una computadora. Yo quisiera pedirles a todos los integrantes de los demás equipos, incluyendo a los jóvenes que presentaron su propuesta de práctica, que cuando nosotros hacemos un análisis de cualquier dispositivo, en este caso fue la computadora, pero pudo haber sido algún otro tipo de dispositivo, por ejemplo, alguna interfase para poder manejar datos y video, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante cuando ustedes van a hacer un desarrollo? Siempre tener a la mano cuáles son los elementos básicos, como decía su compañero, para poder conformar una estructura de un equipo cualquiera que este sea. Nosotros cuando hacemos el diseño, normalmente nos basamos en todo el desarrollo analítico. Por ejemplo, en este caso nosotros damos por entendido de que los cálculos que se hicieron para, por ejemplo, para la fuente de poder, se supone que tenemos que tomar el fan out y el fan in de los elementos de la motherboard para que sepamos de qué consumo de corriente estamos hablando. Entonces, por ejemplo, de la fuente partimos para ver cuánto va a ser el consumo de todos los componentes de la computadora, de tal forma que cuando nosotros estemos haciendo el análisis, en este caso ya matemático, tenemos que buscar los consumos de cada uno de los elementos y tenemos que ir haciendo algunos cálculos, ya sea por leyes de Kirchhoff, o sea por transformada de Fourier o por Laplace, y poder determinar cuál es el comportamiento de esa fuente. Una vez que ya se tiene integrada esta parte, nos vamos a los elementos digitales y tenemos que conformar todos los elementos digitales para ver dónde vamos a colocar y cuál va a ser la forma de operar de cada uno de esos factores. Por ejemplo, su compañero nos dice, necesitamos una tarjeta gráfica, de acuerdo. La tarjeta gráfica, ¿cuántos elementos digitales o de circuitos integrados tenemos? Si son tipo CMOS, si son tipo PMOS, si es una combinación de todos, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros sí es importante como una parte dentro de lo que estamos desarrollando de la ingeniería, me refiero en general, es necesario que ustedes tengan como parte primordial que cada uno de esos elementos tienen que ver con la configuración de cada uno de los componentes. Ajá. Por ejemplo, nosotros, si ustedes en la parte de la especialidad de electrónica, por ejemplo, los que vayan para la especialidad de electrónica, lo que hacemos en electrónica es desarrollar el comportamiento de cada componente para que lo podamos estructurar y podamos diseñar cualquier equipo en donde tuviéramos que manejar, por ejemplo, dispositivos CMOS, dispositivos PMOS, dispositivos TTL, dispositivos DTL, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a los manuales de operación y vamos a ver exactamente cuáles son las funciones de cada uno de los elementos. Entonces, para el caso de nosotros, como parte de redes, tomamos a la computadora, como se los dije desde un principio, tomamos a la computadora como un instrumento. Ajá. Lo tomamos como un componente ya casi que no podemos dejar de operarlo porque finalmente, pues todos los trabajos que desarrollamos, tanto en nuestras prácticas como en la parte de investigación, etcétera, pues nos basamos siempre en una computadora, ¿no? Aunque pueden utilizar una tablet o un teléfono celular inteligente, etcétera, pero finalmente
sí es importante que nosotros sepamos cómo está integrado estos tipos de elementos. Entonces, aquí lo único que a mí me gustaría que, bueno, en esta ocasión, pues vamos a tomarlo como un ejemplo, lo que sus compañeros nos presentaron, pero normalmente cuando hacemos esos tipos de diseños, hay que darle una estructura a través de un diagrama a bloques de cuál es la secuencia que hay que seguir lo que estamos haciendo para el diseño, ¿ok? Por ejemplo, nos mostraron las partes todas de cómo se construye una computadora. Entonces, para que nosotros demos una explicación de cómo se conforma la computadora, entonces tenemos que hacer nosotros una secuencia de los elementos de cómo lo tenemos que ir interactuando entre cada uno de ellos. Sus compañeros nos explicaron que todos deben interactuar a través de la primera, que dijo sus compañeros que es el BIOS, entonces es la parte del arranque de la computadora, perfecto. Entonces, a lo mejor ahí sería el primer punto relevante, ¿verdad? De cómo vamos a empezar a trabajar con la computadora y luego manejar qué tipo de software vamos a instalarle y qué tipo de programación tenemos que manejar para que el sistema de una forma automática pueda ir estructurándose dependiendo, como también lo dijeron sus compañeros, qué es lo que nosotros queremos que haga la computadora. Y eso va a depender del tipo de software que tengamos que instalarle a cada una de ellas, ¿ok? Entonces, pues yo quisiera felicitarlos por su exposición. Simplemente mis comentarios están enfocados a que cuando ustedes ya tomen la especialidad, es decir, cualquiera de las que vayan ustedes a tomar, sería necesario que siempre busquemos darle un orden a cada una de las partes cuando estemos estructurando cualquier tipo de diseño, porque finalmente ustedes dentro de la parte de octavo de especialidad, octavo y noveno, a lo mejor se van a enfrentar con que tenemos que hacer algunos proyectos y obviamente esto nos sirve a nosotros para que tengamos un panorama general de cómo estructurar una computadora, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo sí quisiera agradecerles al equipo 1 por el esfuerzo que hicieron para presentarnos este trabajo. Y bueno, nada más les recuerdo que tenemos que enviar bueno, sí, yo sé que ya enviaron toda la información a la señorita coordinadora, a la señorita Cris, para que de alguna forma pues ya podamos hacer la, la, la evaluación de cada uno de los equipos con sus respectivas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, el jueves tendríamos clase. Voy a mandarles la actividad y la práctica a la señorita Cris para que ella se los pase, pero la clase de nosotros, o sea, la videoconferencia, la tendríamos el viernes, porque me gustaría hablar con ustedes con respecto a la forma de cómo ahorita de cómo nos han indicado que tenemos que manejar ahorita toda esta parte de este semestre, y me gustaría ponerme de acuerdo con ustedes para ver cómo lo podemos desarrollar, si desea de una manera híbrida o solamente tomarlo como parte en los laboratorios, que es lo que yo quisiera que lo comentemos el viernes con ustedes. Entonces les mando la actividad con su compañera y y la clase de la videoconferencia para que ustedes tengan chance de leerlo mañana y repasar los puntos que vamos a ver. Vamos a empezar a hacerlo a través de las actividades, de la actividad que le voy a hacer llegar, y a ustedes el viernes ya nos ponemos de acuerdo cómo vamos a trabajar para esto. Entonces, solamente quisiera recordarles que el examen que vamos a realizar lo vamos a manejar para la siguiente semana. Me parece que lo habíamos acordado, que déjeme ver para cuándo lo habíamos programado. Me parece que era para el día. Ok. El examen lo vamos a dejar para el día martes, o sea, de hoy en 8, para que puedan ustedes integrar su actividad 1 y la 2, para que la puedan estudiar, y el mecanismo lo manejamos el viernes que tengamos la clase de videoconferencia,
para seguir avanzando en el programa. ¿De acuerdo? Claro que sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Sí, profesor. Pues a sus compañeros, muchísimas gracias a todo el equipo 1 y a los más jóvenes, pues hay que empezar a preparar y hay que recopilar toda la información que ustedes ya tienen de sus actividades que cada uno de ustedes deben de tener. Es decir, que el representante de cada equipo les mande la actividad 1 y 2 a sus demás compañeros para que todo el mundo tenga la información de la actividad 1 y la actividad 2, porque sobre esa vamos a desarrollar el examen, ¿de acuerdo? Mi actividad 1 y 2 la puedo mandar por cualquier medio a los compañeros. ¿Mande usted? Mi actividad 1 la puedo mandar por cualquier medio a los compañeros. Sí, o sea, bueno, entre ustedes las pueden compartir como consideren conveniente, ¿no? O sea, entre el equipo lo pueden hacer como gusten, ¿no? Ah, ok, pero no con todo el grupo. O sea, en el caso de ustedes como equipo. La entrega sí, se la mandan a la señorita Cris para que ella sí me lo mande la actividad 2, para que ella me la mande en el mismo, por correo, así como ustedes se la han estado manejando, ¿no? Ah, ok. ¿Ok? Sí. Bien, pues muchas gracias. Entonces nos vemos el viernes y yo le mando la actividad y la práctica a su compañera Cris. ¿De acuerdo? Claro que sí. Sí, profe. Sí, profe, nos vemos. Bien, muchísimas gracias, y felicidades a todos. Muchas gracias, Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, profe.